Estamos hoy en el proyecto de Escuelas Creativas de Fundación Telefónica y un servidor es José Frutos y hoy tenemos un webinar muy interesante para todos los docentes en el que yo me incluyo, que es sobre inteligencias múltiples. Detrás de bastidores están Josu Garro, perdón, y María de Madaria, que nos estarán echando un cable en la parte técnica. Y pues tenemos una gran fortuna de contar pues con tres expertos en diversos ámbitos, con gran experiencia en aula y en colegios, sobre el que vamos a poder debatir pues sobre este tema que son las inteligencias múltiples. Bien, tenemos a Alfredo Hernando. Alfredo es psicólogo, comunicador, investigador y educador. Ha trabajado durante varios años como asesor pedagógico y redactor de jefe de la revista Educadores de Escuelas Católicas. Además, pues tuvo una iniciativa hace unos años que es el proyecto Escuela 21 y tiene pues un libro muy interesante pues ha recorrido todo el mundo con las escuelas y estoy seguro que nos va a poder contar pues más de una cosa sobre lo que ha visto y sobre su visión con las inteligencias múltiples. Hola Alfredo, encantado de tenerte por aquí. Hola, ¿qué tal? No Muy sé si me buenas. he dejado algo, sentiros libres de añadir. Estupendo. Estupendo. Hoy vengo también como Monse Pollatos, pero no pasa nada. Estoy asistiendo a Monse Pollatos. Bueno, es que ya sabéis que ha habido un ciberataque mundial y también nos ha afectado un poco a Sí, la la emisión de hoy. Por hackeadora ha eso sido Monse. vamos con retraso, pero los técnicos han conseguido solventarlo y estar aquí con todos vosotros. Bueno, también tenemos a Monse Pollatos. Monse es maestra de educación primaria y licenciada en pedagogía. Actualmente está en el CIP Mesonero Romanos como profesora de primaria además de primer ciclo de primaria, esa etapa tan interesante. Y además, bueno, aparte de elaborar recursos y ser tutor online, pues ha realizado distintos materiales didácticos sobre inteligencias múltiples, paisajes de aprendizaje, mobile learning. Y bueno, pues Monse, pues un placer, ¿no? Tenerte por aquí. ¿Qué tal? Un placer estar con todos vosotros y compartir mi visión. Más que ser experta, es una visión. Así que nada, encantada. Estoy seguro que la visión de aula nos va a ayudar a todos mucho, ¿no? Porque al final, aunque las teorías están muy bien, ¿no? De lo que va el tema, pero luego el llevarlo a la práctica, pues es lo que nos interesa a todos los docentes. Y luego, pues por último, y no por ello menos importante, tenemos a Izaskun Gutiérrez. Izaskun es teóloga, educadora y profesora, también es mimo y trabaja como profesora en el colegio Claret Archarsa. Además es diseñadora gráfica y un amante de las TIC, aunque ella se autodenomina friki. Como es de las TIC, pues esta es aprendiz permanente, como todos. Y bueno, pues su principal foco son los alumnos y darles pues la mano, ¿no? Pues para recorrer ese camino que es el aprendizaje. Por supuesto tiene muy buen humor, yo lo corroboro, he compartido con ella muy buenos momentos y seguro pues que nos los va a dejar en esta mesa. Hola Izaskun, ¿qué tal? Muy buena, Sopa. ¿Qué tal? ¿Qué Aupa, tal venga. andamos? Pues muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a hablar, ¿no? De esto de las inteligencias múltiples. Bueno, pues para aquellos que no sepan nada, es una teoría desarrollada por el señor Howard Gardner ya hace unos años en un proyecto que se llama Project Zero en la Universidad de Harvard. Y bueno, pues fue una teoría, pero ahora parece que está, no sé si se va a llegar esta teoría a constatar, pero sí que fue galardonado en el 2011 con el premio Príncipe de Asturias, y con lo cual pues es un galardón pues, bastante importante y como todos sabéis, pero no quiero desgranar yo nada porque yo, bueno, pues sé un poco. Entonces me gustaría, Monse, para aquellos de nuevas, ¿no? Un profesor, esto de las inteligencias múltiples, ¿qué es? ¿no? Para, digamos, ¿no? ¿Qué son las inteligencias múltiples como para dummies, ¿no? Pues para entenderlas así, porque detrás hay pues, una gran teoría, pero ¿qué nos podías contar, ¿no? Sobre las inteligencias múltiples, Monse? ¿Qué son así a simple, así, bueno, en pocas palabras, ¿no? Y vamos rotando y vais añadiendo lo que queráis. Bueno, yo creo que todo el que ha trabajado en un aula es consciente o con personas de que la diversidad está, ¿no? Como que forma parte de lo que somos los seres humanos. Y esto se manifiesta en diferentes disciplinas que hemos sido capaces de desarrollar, ¿no?
desde la ciencia hasta la música, con personalidades que van desde Messi, Cristiano Ronaldo hasta Shakira, Beethoven o Marie Curie, ¿no? Entonces, creo que a través de las propias experiencias del ser humano vemos que el desarrollo humano se ha debido a que diferentes personas han tenido diferentes talentos o diferentes inteligencias que han permitido que la tecnología, el arte, el conocimiento se desarrollen, ¿no? Y para mí eso es como las inteligencias múltiples, la diversidad del ser humano manifestada en diferentes formas de expresión, de conocimiento y de creación. No sé si, sin ser muy teórica, ¿no? Pero lo veo un poco desde esa perspectiva. No sé cómo lo ven mis compañeros, o vamos más o menos por ahí. ¿Significa esto el ser inteligente? ¿Somos todos inteligentes? Quizás con qué podrías añadir a todo lo que ha dicho Monse, que es muy interesante. Sí, comparto todo lo que ha dicho ella. Pero además, yo creo que para los que somos de letras profundas también ha sido la oportunidad de sentirnos un poco más inteligentes, ciertamente, sí, porque parecía que llevamos una temporada, unos años que parece que la ciencia y todo lo que tiene que ver con la matemática es lo que te hace ser inteligente. Entonces, yo creo que esta teoría o la aplicación de esta teoría lo que hace es que los alumnos, todos los alumnos tengan oportunidades de aprendizaje de diferentes maneras, ¿no? Y eso te da la posibilidad de que el alumno descubra que aunque con algunas inteligencias pues no se identifique mucho a la hora de aprender, con otras pues pueda ir aprendiendo de manera como más adecuada a sí mismo, ¿no? Y entonces, por eso el hecho de decir si es inteligente o no, pues hombre, yo creo que es descubrir cuáles son tus potencialidades para aprender desde ahí y después descubrir pues qué aspectos tienes que trabajar un poquito más y darle caña, ¿no? Pero bueno, nos ha abierto un abanico muy grande que va más allá de las matemáticas, que es número, y de las lenguas de dictado, ¿no? Sino pues un mundo muy grande. Es muy potente, ¿no? El decir que todos somos inteligentes, ¿no? Todos tenemos nuestras fortalezas. Todavía no hemos hablado, ¿no? Que según la teoría hay 8 inteligencias, ¿no? Y como tú comentabas, ¿no? Izaskun, sí que era cierto que aquel que era muy bueno en matemáticas o lengua nunca ha tenido problemas en el sistema, digamos, de toda la vida, ¿no? Eres bueno en matemáticas, escribes bien, para adelante, ¿no? No vas a tener ningún problema. Pero las otras inteligencias están ahí, ¿no? Y significa, Alfredo, significa que estas inteligencias no se pueden desarrollar, están ahí. ¿Qué piensas tú del tema? Yo creo que si hoy estamos hablando aquí en este webinar y en el momento que estamos viviendo en España con las inteligencias múltiples, se debe sobre todo al profundo éxito de la aplicación de la teoría en el aula, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que empezase a ser una experiencia en algunos colegios hace yo creo que ya 15 años, que era difícil de explicar, a que hoy es un tema mucho más extendido y que ha dado muchas alas a muchos docentes para crear eh, eh, digamos, actividades mucho más creativas. Pero a mí me gusta muchas veces poner el foco también en la idea de que cómo se llega a esta idea de las inteligencias múltiples, ¿no? Porque el rasgo de lo que nosotros consideramos que suponía ser inteligente durante muchos años viene de la definición del cociente intelectual. Y esa definición de cociente intelectual es también un concepto que unos científicos, en este caso Alfred Binet, a comienzos del siglo XX, define sobre qué operaciones lógicas nos hacen ser inteligentes. Entonces, en ese marco que crea de cómo se define qué es la inteligencia, pues nosotros entramos ahí con una numeración. La población se distribuye, como es un rasgo, se distribuye, cabemos todos, ¿no? Y en cambio, pues con el aumento de la investigación acerca de cómo se considera ser inteligente, la comunidad científica empieza a ver que no todo lo que es inteligencia se puede medir en un test de lápiz y papel, ¿no? Y esto es una de las primeras cuestiones que surge, es decir, se empieza a ver cómo hay determinadas creaciones artísticas y culturales que demuestran un elevado nivel de inteligencia y que no pueden medirse en ese otro concepto de inteligencia que se consideraba, ¿no? Y entonces es cuando se abre el espectro, ¿no? Y esto lo comento porque creo que es muy importante dar el espacio a entender que ahora mismo esta teoría de las inteligencias múltiples, con sus limitaciones y sus críticas, como toda teoría de explicación de cualquier movimiento y de cualquier fenómeno humano,
pues con sus críticas y sus limitaciones, pero tiene muchísimo potencial y es ahora mismo la teoría más solvente para describir cómo somos inteligentes, y esto nos permite saber cómo son inteligentes nuestros alumnos. Pues sí, ¿no? Parece que, sí. por supuesto, Izaskun, añade lo que quieras. No, y además, siguiendo con lo que decía Alfredo, ¿no? A mí me parece algo muy interesante también es que es una teoría que está abierta, quiero decir, que está en desarrollo, que no está cerrado, que tú has dicho que son 8, pues hay quien dice que son 9 porque también incluye la espiritual, pero también Garner está hablando ahora de inteligencia pedagógica, o sea, que es algo dinámico, que no está cerrado y que está evolucionando a medida que se va investigando y que se va aplicando, y entonces me parece que es fundamental. Claro, sí. A mí me gustaría, por lo que se ha dicho, aportar una cosa que creo que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Y la autoconstrucción personal, tanto de nuestros alumnos como de las personas, ¿no? Porque es verdad que durante muchos años ha predominado nuestra idea de coeficiente intelectual, de un número, ¿no? De la capacidad para resolver cuestiones lógicas, y no siempre se tiene por qué tener éxito en la vida por tener esa capacidad de resolver o tener un CI de un nivel alto, ¿no? Me parece importante dar oportunidades a los chavales para descubrir que todo el mundo puede triunfar personalmente, no triunfar en un éxito, ¿entendéis? ¿No? Triunfar personalmente, tener una vida plena, teniendo sus capacidades y sabiendo aprovecharlas. Entonces, para mí esta es la idea, ¿no? De cómo construir un autoconcepto positivo, ¿no? Un autoconcepto donde todos los niños se sientan capaces o se sientan con éxito en algo. Eso la escuela a veces lo ha dejado de lado. Entonces, para mí esta teoría, como dice Alfredo, ¿no? Que puede tener sus detractores o sus limitaciones, para mí la luz que abre principalmente es esto, ¿no? Es como todos los niños, en todos los niños podemos ver algo potencialmente que le va a permitir desarrollarse, que le va a permitir destacar, ¿no? Entonces, para mí esa parte emocional de confianza en un mundo me parece que Sí, pues la verdad es que pues cabe destacar, ¿no? Resumiendo un poco esta primera pregunta, ¿no? Estamos todavía en una teoría en constante evolución, aunque se empieza en 8 inteligencias que nos han dicho, pero bueno, cualquiera que las busque las puede encontrar, que es la lógico-matemática, la lingüística, la naturista, la musical, que va también con la artística dentro de la musical, la cinestésica, que es la que tiene que ver con el movimiento, la interpersonal, que es aquella que nos ayuda a relacionarnos con otros, la intrapersonal, que es aquella que utilizamos para reflexionar. ¿Y he dejado alguna? Y luego estábamos hablando que también tiene cabida la espiritual, ¿no? Como que buscan el porqué un poco más terrenal y que también es necesaria, ¿no? El ser humano siempre se ha preguntado el por qué estar así, pero que está abierta, ¿no? Se habla también de la pedagógica. Entonces, bueno, pues estamos en una teoría, pero vosotros habéis pisado colegio, habéis pisado aulas, ¿no? Vamos a intentar a ver si llegamos, ¿no? Yo soy de física y ahí siempre había teorema, lema y demostración. Entonces, me gustaría ver si vosotros habéis llegado a algún proyecto y bajo vuestra opinión, si se ha llegado a demostrar, ¿no? Esta teoría de alguna manera, habéis obtenido mejores resultados, ¿no? Pues qué significativo pues tendría, ¿no? Pues para un docente el pues empezar a incorporar esta teoría pues a sus programaciones didácticas o a su metodología. ¿Te parece, Izaskun, que empecemos ahora con esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa la teoría de las inteligencias múltiples en la escuela? Bien, no sé si voy a ser capaz de responderte, pero bueno, aquí los máquinas esto seguro que lo completan, ¿no? Yo, más que poder demostrar si es veraz o no es veraz esa teoría, para eso hemos tenido pues la experiencia de las misioneras de Nazaret, ¿no? Que ellas durante 20 años han estado aplicándolo también y nos han dado muchas pistas, ¿no? Y muchas demostraciones, pero sobre todo yo lo que he podido constatar, primero, antes que en los alumnos, en mí misma, el recuperar una manera diferente de estar en el aula y de dar de estar con los alumnos, de ponerles a ellos en el centro y de descentrarme yo para estar ellos en el centro. Entonces, y eso para empezar, y eso ha supuesto en mí un cambio radical a la hora de dar las clases, y ya te puedo decir que no vuelvo para atrás, ¿no? Pero luego, por otro lado, sí que es verdad que yo lo que he descubierto es que trabajando de esta manera, pues alumnos que podían quedarse más rezagados o alumnos que igual tenías que hacerles una dedicación especial porque no seguían el ritmo,
pues oye, enganchan, descubren que son capaces, recuperan esa autoestima que comentaba Monse, y además no solamente eso, sino que van sacando adelante y pues yo no puedo decir que haya conseguido la panacea, pero ciertamente el índice de suspensos en mi asignatura ha descendido, pero no solamente eso, ¿no? Sino que además la valoración y el estar ellos en el aula también es totalmente distinta y hemos conseguido una motivación extra. También es peligroso el buscar estos resultados porque, claro, no somos islas, ¿no? Entonces hay un conjunto de asignaturas, un conjunto de manera de trabajar que si no trabajamos todos a una, pues claro, se puede deslavazar, ¿no? El trabajo que puede hacer. Por eso los llaneros solitarios a veces son peligrosos. Sí, ya ha salido esto en varias mesas, ¿no? Que cualquier tiene que ir siempre dentro de un proyecto de centro, ¿no? Cuando estamos trabajando con la pedagogía y con personas, que es algo muy sensible. Alfredo, tú que has visto varias escuelas, ¿cuál es tu punto de vista de las inteligencias múltiples en los colegios, en los centros de formación? Pues yo creo que, quiero decir, como comentaba antes, ¿no? Como tú muy bien has dicho, ¿no? Del teorema al lema y a la aplicación, ¿no? Nosotros estamos aquí ahora mismo porque la teoría de las inteligencias múltiples, desde luego, ofrece muchísimas posibilidades de aplicación, ¿no? Y como ha comentado muy bien Izaskun, al final es muy interesante que la forma de definir las inteligencias múltiples no solo es desde el mundo de la psicología y de la psicometría, sino que se empieza a buscar creaciones culturales y artísticas que demuestran formas de ser inteligente, desarrollo evolutivo del ser humano que demuestran cómo ha sido inteligente, y que esos, ¿no? Como esas obras de arte, movimientos, etcétera, de repente vuelven al aula, tienen una gran capacidad de aplicación en el aula y sirven para la comprensión del contenido, ¿no? Entonces yo creo que lo más interesante es cómo de repente, pues eso, con el cuerpo, con la creación de actividades muy variadas, entendemos que esto yo creo que es el gran foco de la aplicación, que un contenido puede llegar a comprenderse de distintas formas, ¿no? Y entonces parece como que estamos muy focalizados en el modelo de actividad escrita y de repente podemos empezar a crear actividades de distinta naturaleza que sirvan para mejorar la comprensión de un contenido determinado, ¿no? Yo creo que esto es lo que ha dado la teoría de las inteligencias múltiples de una manera, o sea, ha abierto las alas para empezar a crear actividades que mejoren la comprensión del mismo contenido, ¿no? Y permite relacionarlo muy bien con el contenido curricular y engranarlo en el aula, ¿no? Aparte de lo que han comentado Monse y Izaskun, ¿no? Sobre cómo despiertas potencialidades de otros alumnos, cómo te despiertas tú como docente y tal, ¿no? Y además ha ocurrido un fenómeno muy interesante y esto ya como otro segundo gran elemento, ¿no? Que ha despertado la capacidad de los profesores, por ejemplo, para utilizar otras metodologías, ¿no? Como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, aprender a crear un proyecto interesante, distinto, original, pues desde la lógica de la generación de actividades desde las inteligencias múltiples, eres capaz de crear un proyecto, en la dinámica de la metodología del proyecto te sale un proyecto más original, ¿no? O la metodología de los paisajes de aprendizaje. O sea, creo que ha servido como base para ayudar a que haya metodologías de las que ya se están hablando en estos webinars que se enriquezcan con la forma de trabajar. Sí, voy a hacer un stop. Nos pregunta Mercedes Carpintero, dice que por qué 8 inteligencias múltiples, se podría ver más o menos. Bueno, pues hemos comentado que es una teoría y que se está confirmando que puede haber más inteligencias, como la pedagógica o lo espiritual. Dice que en infantil también hay 8. Pues entiendo yo que el ser humano pues nace con todas, ¿no? Monse, ¿qué opinas tú? Si puedes añadir algo a esto o a la pregunta que tenemos entre manos, las inteligencias múltiples en la escuela. A ver, yo creo que el estudio de casos, ¿no?, que debió hacer Howard Gardner dentro de la investigación le llevó a descubrir las diferentes manifestaciones artísticas, tecnológicas, científicas, matemáticas, y definió esas, aunque como dice Alfredo y Izaskun, no están en exploración, ¿no? Se puede llegar a más, se puede matizar, quiero decir, dentro de la intrapersonal, pues a lo mejor la espiritual, o luego matizar que son diferentes, o dentro de, yo qué sé, dentro de la cinestésico, pues es que a lo mejor la sensitiva que tiene un cocinero es diferente, ¿no? Que a lo mejor se pueden buscar matices. Yo que este año he hecho por primera vez el aterrizaje a niños pequeños de primero de primaria, sí que detecto que es que hay como unas tendencias muy claras, ¿no? De los niños que bailan, ¿no? De los niños que dibujan, de estos niños más interiores, que reflexionan, que empatizan con los demás.
sí que no tengo la experiencia en infantil, pero sí que tengo la experiencia en primero de primaria y sí que veo que en infantil se puede extrapolar que esas 8 inteligencias están presentes, ¿no? En ese sentido, y con la línea que llevábamos de la pregunta anterior, también una de las cosas en el aula que cambia, yo creo que lo ha manifestado Izaskun, es la mirada, ¿no? Como tú de repente, cuando tienes la teoría de las inteligencias múltiples en la cabeza, cuando miras a un niño que de repente hace un dibujo espectacular, sobre lo que sea, dices, mira, para expresar un cuento, por ejemplo, que yo lo hago mucho, resumimos cuentos con imágenes, ¿no? De repente te das cuenta de que ese niño, que a lo mejor con palabras no lo sabría expresar, lo ha expresado con un dibujo y lo ha entendido a la perfección y ves cómo destaca en esa inteligencia visual. O sea, hacemos un role-playing también en lengua para representar un cuento, la comprensión de algo, ves que hay otros niños que destacan, ¿no? Entonces, esa mirada yo creo que es la que ha cambiado, ¿no? El de dar la oportunidad de expresar el aprendizaje y los conocimientos. Y creo que es extrapolable tanto a infantil como a bachillerato como adultos, ¿no? En esta presentación pues tenemos un psicólogo, tenemos un físico, tenemos una aficionada del diseño gráfico, del teatro, o sea que vemos que la comprensión de las cosas la hacemos cada uno desde nuestro conocimiento, ¿no? Y desde nuestra propia mirada, ¿no? Desde nuestra propia inteligencia. Pues en ese sentido sí que creo que es extrapolable infantil y que le recomendaría a esta profesora que agudizara el sentido, ¿no? Que empezara a mirar a sus niños a ver por dónde, ¿no? Por dónde se sienten esa motivación, ese entusiasmo, ¿no? Por la naturaleza, por el dibujo, por el baile, por la lengua, por las palabras. Bien, no sé si queréis añadir algo, pasamos a la Yo siguiente por pregunta. responderle a Mercedes solo así un poco más técnicamente, como decíamos antes, se hace una elección de las inteligencias porque se analiza desde el punto de vista de la psicología tradicional, desde el punto de vista biológico, que se dice que haya zonas del cerebro destinadas a distintas funciones, desde el punto de vista lógico, es decir, que estas inteligencias se puedan definir en parámetros lógicos y en funciones determinadas, y desde el punto de vista cultural y evolutivo, que demuestre que a lo largo de la historia del ser humano ha habido grandes creadores o personas que han sido figuras ejemplares y han creado obras o productos ejemplares relacionados con esta inteligencia, ¿no? Y a partir de este análisis, de esta forma de ver la inteligencia, se llega a este modelo de 8, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir, parece quizás con una ha ido y vuelto. No, es que me he quedado sin luz, que se ha ido al sol y aquí todavía me he quedado sin luz. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, y es que pues algo que también nos preocupa mucho a los docentes, ¿no? Claro, nueva teoría, nueva metodología, lo tengo que incorporar a mi programación, ¿no? O llega el inspector, a ver cómo le cuento yo al inspector que estoy metiendo una teoría en mi programación de aula. Entonces la pregunta es cómo se relacionan las inteligencias múltiples con las competencias, ¿no? Que a mí me ha dicho un pajarito que van por ahí los tiros. Alfredo, te toca empezar a ti. ¿Cómo se relacionan las inteligencias múltiples con las competencias que vienen, no vienen de la LOMCE, vienen de Europa? Claro, exactamente. O sea, es muy interesante ver que el modelo de competencias también llega de una reflexión que se hace profunda acerca de cómo llegar a organizar una educación integral y más completa de lo que es un alumno, de lo que son los seres humanos, ¿no? A partir de lo que necesita el mercado laboral, a partir de cómo somos, a partir de... Entonces, no es sorprendente, de ninguna manera, que las competencias tengan tanto en común con la teoría de las inteligencias múltiples, porque una de las fuentes de inspiración del modelo de las competencias de SECO, etcétera, del año 2003 hasta el que llegamos hoy con la ley educativa actual que existe en España, una de las fuentes de inspiración fue la teoría de las inteligencias múltiples, porque es cómo somos inteligentes, cómo es el ser humano, y eso cómo dibuja un modelo de competencias para funcionar en el aula, ¿no? Entonces, no es nada raro que haya una relación muy directa entre inteligencias y competencias, y hay que entender que al final la inteligencia es una capacidad biopsicológica que lo que nos permite es interaccionar con el medio y resolver problemas, ¿no? Y buscar soluciones creativas a problemas complejos o a problemas de la vida cotidiana. Y lo que hacemos con la inteligencia con este modelo de 8 inteligencias, es pasar esos problemas, interaccionar con el medio desde distintos filtros, ¿no? Desde el filtro del cuerpo, desde el filtro musical, desde el filtro del lenguaje, desde el filtro de la lógica matemática, y eso lo que nos lleva es a trabajar con el mismo contenido desde 8 formas diferentes, ¿no? Entonces, lo interesante es que al final, cuando estamos pensando en la inteligencia, porque independientemente de que trabajemos por competencias
o trabajemos con otra teoría de la inteligencia, al final nuestros alumnos pueden ser inteligentes en el aula de muchas maneras, ¿no? Entonces, si tenemos que trabajar por competencias en el aula, lo que hacemos al trabajar por competencias es poner capacidades del ser humano en acción. Lo que hace la teoría de las inteligencias múltiples es permitirnos crear, diferenciar esas capacidades y crear esas situaciones diferentes, variadas, con distintos materiales, con 8 formas distintas, que en una situación concreta se pongan en acción y permitan desarrollar competencias, ¿no? O sea que este modelo de inteligencias, que son las capacidades del ser humano, puesto en acción y en funcionamiento, lo que hace es desarrollar las competencias de nuestros alumnos. Monse, ¿cómo incorporas tú las competencias con las inteligencias múltiples? Como Bueno, profesora de primero de primaria, ¿no? Este año estás, que es un curso además complejo, ¿no? Cambio de etapa, deben de tienen unos objetivos ya en ley, ¿no? Que van a aprender a leer y escribir bien. Cuéntanos. A ver, yo creo que, bueno, para mí lo más importante creo que es como el no dejarse llevar por la presión, ¿vale? Esto es lo primero, ¿no? En todas las etapas siempre hay algo en todos los cursos siempre hay algo que apremia, ¿no? Yo tenía una directora que siempre decía, la prisa de lo urgente, ¿no? No nos deja ver lo importante. A mí esto me parece clave, ¿no? Y a mí me ha pasado, quiero decir, no somos de piedra, a mí me ha pasado por la presión sobre la lectoescritura, ¿no? El desarrollo de la autonomía de la lectoescritura, pues de repente te puedes posicionar en un modelo más tradicional, que es lo que conoces, pero esto es por la presión, ¿no? Autoimpuesta sobre unas cosas que tienes que cumplir. Para mí el primer paso sería intentar relajar en ese sentido. Y ahora, intentar conectar actividades que tengan cabida para todos los alumnos, ¿no? Enfocadas a las competencias. Porque para trabajar matemáticas se puede hacer manipulando, se puede hacer con canciones, se puede hacer con juegos de mesa, se puede hacer cooperando con otros o reflexionando sobre lo aprendido. Y ahí tienen cabida todas las inteligencias múltiples y, por ende, también las competencias, porque la competencia intrapersonal está muy relacionada con la competencia, la inteligencia intrapersonal está muy relacionada con la competencia de aprender a aprender, o la inteligencia social y ciudadana está muy relacionada con la inteligencia interpersonal, la competencia lingüística, claramente con la inteligencia lingüística, la matemática y tecnología con la naturalista. Entonces, simplemente hay que hacer una traducción, ir planteando actividades que pasen del memorizar, el reproducir y el repetir, al hacer, al generarse preguntas, al llevar a cabo proyectos, al realizar creaciones. Es decir, el cambio va desde la programación hasta el modelo de actividades, donde permitan al niño un abanico diverso de tareas, de retos, que sea más completo y que no sea solo copiar, reproducir, dictar, memorizar, ¿no? Y que vayan al cooperar, al crear, al investigar. Por ahí, cuando empiezas a verlo desde ahí, es muy fácil llegar a la competencia, porque una actividad me puede llevar al desarrollo de unas destrezas que me llevan al desarrollo de esa competencia. Entonces es ir cambiando el chip y no dejarse presionar por lo autoimpuesto, ¿no? Que a veces terminar el libro, los contenidos, ¿no? Primero relajarnos nosotros y luego ir diseñando pequeños pasos que nos lleven a que el alumno interaccione más y, como decía Izaskun antes, ser el centro, ¿no? De la acción y el centro del aprendizaje, más que un receptor de contenido. Curioso, ¿no? El otro día en el webinar de evaluación, pues hizo también diciendo que a lo mejor quizás habría que adelgazar un poco ese currículum, ¿no? En función, no más cantidad significa más calidad, y parece que en base también estamos llegando a una conclusión parecida. Quizás, no sé si quieres añadir algo sobre la pregunta, sobre el tema. Sí, y además yo comparto lo que ha dicho también Monse, ¿no? Que hay mucho paralelismo entre las competencias y las inteligencias, pero a mí me gusta también hablar de como dos ruedas que tienen engranajes y que se complementan, ¿no? Y entonces, que yo estoy trabajando con competencias, pero además lo enriquezco con las inteligencias múltiples, de tal manera que puedo trabajar cada una de las competencias a través de distintas inteligencias y que ambas se van como combinando y van engranándose, ¿no? Yo creo que lo que hacen es complementarse, completarse y enriquecerse. Por lo tanto, no creo que haya choque alguno, ¿no? Y sí que es verdad que ahí lo importante es tener claro cuáles son tus objetivos de aprendizaje, pero no tanto los objetivos
de contenidos, ¿no? Sino que quieres que el alumno aprenda, que el alumno comprenda, sobre todo, y ver desde ahí, bueno, pues cómo lo voy a trabajar y cómo voy a ofrecer todas esas variables o todas esas potencialidades que tienen esas dos herramientas, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta, porque además nos lo está preguntando la audiencia. Y bueno, la teníamos planeada, no es casualidad. El siguiente es cómo podemos trabajar con ellas en el aula, ¿no? Yo como profesor de a pie, yo no me puedo, tengo tiempo, yo tengo ya bastante con mis tutorías y demás, pero yo quiero incorporarlo, ¿no? Entonces, ¿qué me podría ayudar para programar con inteligencias múltiples? ¿Algún material que queráis proponer? Vamos, ¿cómo programas tú por inteligencias múltiples o cómo empezaste a programar? ¿Qué le recomendarías a esta profesora? Primero, de a pocos, ¿verdad? O sea, hay un montón de maneras de trabajarlo, pero yo creo que lo primero es sentirse ella a gusto con lo que vaya a empezar, ¿no? Entonces yo, en mi caso, empecé de una manera muy sencillita que fue a través de las paletas de inteligencias múltiples. Es una metodología, es una herramienta muy sencillita, donde trabajas todas las inteligencias. Y ya cuando te sientes a gusto, ya puedes empezar a incorporarlo en más. Yo diría que yo no es que cómo trabajen las inteligencias, sino que las inteligencias son el eje transversal que recorren todas las cosas que hago en el aula. Entonces va de principio al fin. No es que yo lo busque en este momento, me refiero, que ahora yo no lo busco, sino que me sale por naturaleza. Entonces utilizo paletas, proyectos, PBL, incorporo las inteligencias en todo, paisajes de aprendizaje, evidentemente con las inteligencias y Bloom, o sea, van engranándose, ¿no? Es transversal. Entonces, bueno, yo les sugeriría, que empezara con algo sencillito para controlar, para ella sentirse a gusto de no agobiarse y después, poquito a poco, pues ir incorporándolo hasta que sea como esa sangre que recorre toda la programación. Sí, siempre, ¿no? Como montar en bici. Primero hay que empezar con las dos ruedecitas y llega un punto en que ya vas solo y vas lanzado. Lo que comenta Izaskun de las paletas, porque yo sí he tenido la oportunidad de probarlo, pues básicamente es programar una unidad didáctica en base a unas actividades propuestas por la tabla del doctor Lacear. Podéis buscar en internet. Entonces, pues tú vas seleccionando actividades y cada actividad, hay actividades asociadas a cada tipo de competencia. Alfredo, tú has estado hablando, Izaskun, de otras cosas, paisajes de aprendizaje, taxonomía de Bloom. ¿Qué nos puedes aportar tú al respecto? ¿Qué herramientas puedes dar a todos esos docentes que nos están escuchando? Pues creo que esta idea, bueno, lo que ha comentado Izaskun, ¿no? Y que llevamos hablando en el webinar, o sea, la idea tan importante de pensar que la teoría de las inteligencias múltiples lo que hace es que más que la teoría, yo al final yo nunca hablo así de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Porque el foco realmente lo que tiene es que permite crear actividades de distinta naturaleza en base a cada una de las inteligencias. Entonces tú puedes crear en base a la inteligencia musical actividades musicales que te quepan para tu contenido matemático o para tu contenido lingüístico, ¿no? Entonces tú puedes estar trabajando cualquier cuestión en matemáticas con unos ejercicios, pero puedes trabajar desde actividades de naturaleza interpersonal o de actividades de naturaleza musical, pues nuevas actividades que valgan para trabajar ese mismo contenido, ¿no? Entonces ese modelo de paletas del que hablabais, pues tiene esa idea tan potente, ¿no? Que trabajas un mismo contenido, que es el contenido, así como para que nadie se asuste, ¿no? Como para que cada uno decía ser el contenido del currículum. O sea, no es que luego cada inteligencia va a un área determinada y la cierras allí y la empaquetas y dices, no, aquí va esta inteligencia. No. Así perderíamos mucha la fuerza. O sea, la fuerza es que tú tienes tu contenido de cono, de conocimiento del medio, y puedes trabajar ese contenido incluso con tu libro o con los libros que quieras, y puedes trabajar creando distintas actividades en base a estas inteligencias y así trabajar ese mismo contenido, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que explotan muchas cosas, ¿no? Luego está la posibilidad de crear proyectos o proyectos de comprensión que nacen también un poco de esta aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples, es decir, pues introduciendo algunos elementos del proyecto como el aprendizaje cooperativo, un gran dilema, una gran pregunta al principio y una presentación y un producto final, pues cómo vas generando una serie de actividades
de distintas inteligencias con un contenido que generan un proyecto, ¿no? Lo que viene siendo un proyecto, igual que hablamos del ABP, ¿no? O hasta modelos de mucho más enriquecimiento, como pueden ser los paisajes, ¿no? Que lo que hace es que generas distintas actividades de distinta naturaleza con las inteligencias y luego también las enlazas directamente con lo que buscas en los criterios de evaluación y te queda un escenario muy variado, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que nos dan las inteligencias es esta capacidad de generar actividades muy distintas con el mismo contenido, ¿no? Y esto es un chip que se abre muy interesante, que se abre luego a otras muchas metodologías, ¿no? Como decía muy bien Izaskun, luego acaba por estar contigo, ¿no? Luego quieres presentar algo, pues para empezar la clase y piensas que puedes hacer algo con el cuerpo, porque de repente empieza a formar parte de cómo tú lo vives en el aula. Muy bien. Monse, ¿qué herramientas nos aportas tú? No sé si... También tengo mis informadores y me han dicho que tú también tienes por ahí algún que otro paisaje de aprendizaje. No sé si no lo podrías compartir y mostrar, porque a veces un ejemplo se ven mejor las cosas. Vale, mira, lo primero yo creo que el profesor tiene que, para mí, la primera clave es buscar alianzas. Es decir, a una persona se le pueden ocurrir muchas actividades solo, pero no es lo mismo si lo hablas con un compañero. Entonces, para mí, creo que el punto clave es esto, es buscar un compañero, unos compañeros con los que pensar, oye, mira, este tema de las plantas, este tema del sistema solar, o este tema de los números naturales, ¿cómo lo podemos trabajar de una forma que no sea explico, hacen un ejercicio, corrijo, explico, hago un ejercicio, corrijo? Sin que cambie mucho, sí que suponga un suma y sigue dentro de todas las responsabilidades que tenemos los docentes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer paso. Y luego, bueno, pues recientemente, y luego buscar, esto para mí es importante, ¿no? Para el que se siente muy agobiado con el contenido y con los libros, otra estrategia que a mí me sirve o que me viene sirviendo es estos momentos vacíos, pues yo que sé, ya ha terminado el trimestre y están estos 4 días donde no hay nada que hacer, o donde parece que no hay nada que hacer y ponemos películas a los niños y otra serie de cosas, ¿no? O juegos de mesa. Pues mira, a lo mejor aprovechar esos 4 días para plantear un pequeño proyecto, plantear un pequeño paisaje. O, mira, las tardes de los viernes de verdad es que están, que no los aguanta ni su tía y encima cuando llueve peor, ¿no? Pero a lo mejor aprovechar esas sesiones de los viernes para hacer un enfoque de actividades por inteligencias múltiples, con el cuerpo, con la música, dibujando para trabajar lengua o mates o física o lo que sea. Entonces yo creo que hay que ir aprovechando esas oportunidades para ir cogiendo confianza, ¿no? Lo que decía Izaskun, ¿no? A poquitos. Para mí yo creo que esa estrategia funciona. Trabajar con los demás, buscar esos espacios vacíos, esos huecos donde no sabes muy bien qué meter y experimentar sin miedo. Y bueno, yo tengo un paisaje que es semipaisaje, semiproyecto que os puedo enseñar, si me dais paso, que he hecho con mis compis del cole, ¿vale? A ver dónde lo tengo, sí, aquí. ¿Se me ve en la pantalla? Ahora te aviso cuando estará yo sujetando un poquito en sincronizar. Bien, pues yo os cuento Puedes un poco. seguir hablando. Lo que nosotras hicimos es, bueno, pues yo estoy en un cole normal, tengo mi libro de texto, tengo que cumplir mis actividades del libro con la presión añadida de este tema y bueno, pues las compis de primer ciclo hemos hecho un proyecto que Cristina Iciar y yo sobre la historia interminable, o sea, hemos cogido la historia interminable y a través de la historia interminable hemos ido trabajando a través de las inteligencias múltiples, pues la comprensión lectora, y entonces hemos trabajado este libro a través de diferentes actividades de inteligencia, ¿vale? Entonces, no sé... ¿Te parece que algún problema técnico no termina de Bien, bueno, enganchar? pues lo que hicimos es cómo podemos acercar el conocimiento de esta obra literaria a los niños a través de diferentes actividades. Entonces, pues bueno, hemos realizado actividades plásticas, vamos a hacer un stop motion generando el título de la obra, hemos hecho un árbol de los cuentos, donde los niños tenían que, para la inteligencia lingüística, ir creando hojas con cuentos, hemos ilustrado un libro gigante. Ahora vamos a hacer un proyecto con Croma donde vamos a hacer un audiocuento y los niños lo van a contar. Es decir, nos hemos acercado a la interpretación de una obra, a la comprensión de la misma, los personajes, el argumento, la trama, el desenlace, lo que es un texto narrativo, pero en vez de hacerlo con un texto narrativo, es un tipo de texto literario formado por una introducción, un nudo, un desenlace, que los niños se lo aprendan de memoria o lo reproduzcan, pues hemos generado una experiencia
significativa, donde han disfrutado muchísimo. Entonces van todos los niños con su aurín colgado ahora por el colegio, las madres están encantadas, los niños se han divertido, es decir, se cambia un poco, ¿no?, la dinámica que se establece. Y esto lo hemos hecho en huecos, compaginando con el libro de texto. Pues a veces es verdad que es un esfuerzo, pero resulta que merece la pena. O sea, yo apuesto a tope. No sé si se va a ver para enseñároslo, y si no, pues... No, me comenta Josu que tenemos un problema, se ha quedado un poco. Ahora. Sí, ahora ya está. ¿Esto soy yo? No, es el de Josu. A ver si atinamos. Bueno, pues vamos a seguir. Nos preguntan, habéis hablado en un momento y nos pregunta Dolores Callejo, dice que si no creéis que se solucionaría el problema, gran parte si elimináramos los libros de texto y la presión que suponen. Izaskun, no sé tú qué opinas al respecto, ¿qué te ríes? Anda, que toma. Pues mira, es que curiosamente fue de las primeras decisiones que tomamos nosotros, porque al final te das cuenta que quien condiciona muchas veces, yo no, a ver, no tengo nada en contra de las editoriales, que aquí todo el mundo tiene que buscarse y sacarse la vida y tal. Pero yo creo que el fallo estaba que los profesores nos habíamos dejado dominar por ese gran tótem que son los libros de texto, y en vez de programar, lo que hacíamos era coger el libro de texto y tema 1, página 1, tal, y siguiente evaluación, tema 2, y lo hacíamos tal y como Santa Editorial decidía, y no pensábamos en que, bueno, cómo lo podíamos modificar o tener como base ese libro de texto, pero luego modificarlo, ¿no? Entonces, yo no digo que el libro de texto estorbe, pero sí que es verdad que si ahoga la creatividad del profesorado o no permite y lo constriñe y no permite que se desarrolle, yo sí que soy partidaria de dejarlo a un lado. También es verdad que entiendo que yo soy un poco loca, entonces yo me tiro en la piscina y me tiro a la piscina, pero que hay personas que necesitan, pues bueno, una muleta y tener algo seguro. Entonces, a compañeros incluso, ¿no?, que utilizan los libros, yo les suelo decir muy bien, pero que sea como apoyo, que no sea quien dirige. Aquí quien dirige es el currículo, ¿no? Es de donde te tienes que beber tú y te lo tienes que saber de pe a pa. El libro lo que te hace es darte una sugerencia de cómo poderlo trabajar, y tú lo que haces es, pues bueno, pues lo adaptas a la realidad de los niños, que evidentemente las editoriales no conocen a mis niños y a los de Monse y a los de Alfredo, ni a los tuyos, José, ni a todo el mundo, ¿no? Sino que, bueno, cada uno luego tenemos que adaptarlo y personalizarlo, ¿no? Que de eso se trata la personalización. Vaya rollo tengo. No, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Tampoco eliminar, parece, ¿no?, como Bart Simpson, vamos a quemar los libros, ¿no?, en la escuela. Yo creo que sí lo que tiene que pasar es más que del libro de texto al libro de contexto, ¿no? De un poco como otro recurso más que podemos tener en el aula, ¿vale? Bueno, voy a transmitiros un comentario, ¿no? No sé si sabéis algo del tema o si queréis añadir. Nos comentan que dice que se habla desde ámbitos científicos que esto de las inteligencias múltiples todavía no está lo suficientemente contrastado para tomarlo en serio. No sé qué opináis, porque bueno, vosotros estáis comentando que sí, que están, o sea, realmente estáis teniendo resultados positivos en vuestro aula. Yo pues también decir, ¿no?, que también es algo evolucionando, ¿no?, y que bueno, pues que está todavía por confirmar, ¿no?, hasta que no haya una demostración. Yo creo que aquí esto es un tema, sí, esto es un tema de mucha controversia, ¿no? Porque me parece muy interesante porque es el momento que estamos viviendo, es un momento en el que están pasando muchos cambios en las escuelas, y entonces después de admitir el cambio, pues ha llegado la defensa científica, ¿no? Es decir, bueno, vamos a cambiar lo que estamos haciendo porque entendemos que lo que hago no ofrece lo mejor para los alumnos. Y entonces, al hacer un cambio, la pregunta que surge es, bueno, ¿en qué fundamento este cambio? Oye, esto es una pregunta. Lo que hay que decir es que toda definición y todo constructo que busquemos para definir cómo el ser humano es inteligente, desde luego, como teoría y como modelo de aplicación, va a cambiar por lo que ocurre con la investigación. Entonces, que ahora mismo es necesario decir que la teoría de las inteligencias múltiples es la teoría más sólida para definir la naturaleza de la inteligencia del ser humano, ese es un hecho. Que desde luego
haya investigación que haga, certifique arriba o abajo, desde luego eso está ocurriendo todos los días en todo modelo de generación del conocimiento, ¿no? Lo que sí que muchas veces yo planteo la pregunta es, si no te apoyas en este modelo para entender al ser humano, ¿en cuál te apoyas? Si tú crees que porque cuando tú estás pensando también que estás en el aula, es decir, yo a mí es que esto me suena, bueno, entonces tú cómo piensas, tú en qué soporte lógico, en qué modelo de explicación del ser humano te apoyas para tomar tus decisiones pedagógicas y para definir cómo tus alumnos se desarrollan y son inteligentes. No, bueno, yo es que esto tal, sí, pero esto no vale con los míos, no. Es lo que quiero decir, ¿no? Es decir, en cualquier modelo que tomemos, pues es muy complicado, ¿no? Lo que sí que hay que decir es que ahora mismo en el siglo XXI y en las puertas del siglo XXI, esta teoría es la que ahora mismo explica la naturaleza de la inteligencia humana y que, por supuesto, pues evolucionará y que lo hará como lo hizo en el año 1903, cuando se creó por primera vez el cociente intelectual, que lo hizo un francés para organizar a los niños en la escuela. Y entonces creó un concepto que era el cociente intelectual, hizo una serie de actividades lógicas, etcétera, para clasificar un poquito a los niños y sacar un número que pudiera decir, oye, ¿cómo organizamos a estos niños? ¿Saben más o saben menos? Bueno, pues vamos a hacerlo así, y de ahí hasta el año 2017, pues ha evolucionado. Dentro de 15 años, ojalá que la teoría evolucione y que sepamos más sobre cómo somos, desde luego. De todas formas, perdona, Monse, las teorías científicas, a mí está muy bien, esto de buscar teorías, o sea, fundamentación científica, pero a mí lo que más me importa son mis alumnos. Y con mis alumnos me está funcionando o no me está funcionando. Y si la comunidad científica internacional dice que no funciona, pues que se venga a mi aula y yo les enseño a mis alumnos que lo están llevando a la práctica y lo están viviendo de esa manera. Y luego, por otro lado, que las teorías científicas todos tienen sus retractores y todos tienen sus defensores, digas la que digas. Entonces, todo es cuestionable hoy en día. Yo sé lo que vivo en el día a día. Entonces, bueno, ¿el paracetamol me funciona? Pues no sé si a todo el mundo. A mí, cuando tengo fiebre, sí, o a Alfredo, el pobre hombre, que está medio febroso, pues le funciona porque está ahora aquí vivito y coleando, pero igual hay gente que le da alergia, entonces, bueno, hay que ver a quién le funciona y qué le funciona, ¿no? No si el señor científico que está allí en un despacho y que está tal, me dice que esto no funciona, ¿no? Pues bueno, yo lo veo en el aula, si funciona o no. Yo creo que también hay como sectores muy reaccionarios de la docencia, ¿vale? Y creo que esto también hay que analizarlo. Para mí la reflexión importante es la escuela no está respondiendo, o sea, el paradigma actual del siglo XIX, en el siglo XXI está claro que no funciona. Todos hemos sido alumnos, hemos tenido amigos que han fracasado en la escuela, que han triunfado. Todos hemos sentido que en algún momento, por lo menos creo que es mi experiencia con la gente con la que yo hablo, que a veces no hemos tenido las oportunidades para desarrollar determinadas cosas que se podían haber desarrollado, porque se ha dedicado mucho tiempo a determinadas tareas de memorización de las cosas de las cuales muchas no me acuerdo, es decir, es como tiempo invertido en un montón de cosas que gente reaccionaria a esta teoría promueve, ¿no? Como la exigencia, la repetición, la memorización, se suma a esto. Y lo que se está demostrando es que España, que ha mejorado mucho el tema de escolarización desde los años 80, desde los años 70, con la escolarización universal, pero que hay un índice de fracaso escolar importante, que hay un abandono en determinados colectivos, que las pruebas internacionales que nos avalan el nivel de conocimiento en lectoescritura, en matemáticas, en resolución de problemas, no son tan favorables como nos gustaría y que hay que replantearse el modelo de escuela. Un camino de investigación es las inteligencias múltiples, a mí descartarlo porque sí me parece que es un poco simplista, que creo que hay que explorar las posibilidades, y estoy de acuerdo con estas personas en algo que ellos plantean, porque yo leo blogs en este sentido en internet, y es que no se puede perder el rigor, es decir, no podemos empezar a hacer juegos, trabajar a lo tonto, ahora los niños hacen y no sé qué. Cuando yo me planteo programar una actividad, un diseño de unidad didáctica, de secuencia didáctica, tengo que intentar que los pasos que planeo me van a llevar a alcanzar mis objetivos de aprendizaje, esa comprensión, ese desarrollo de habilidades, de destrezas y de competencias. Evidentemente, la inexperiencia de programar así va a hacer que alguna actividad que yo he pensado que iba a ser muy buena no lo es tanto,
y tengo que hacer autoevaluación docente y reflexionar sobre esto. Pero lo que no me vale es, no está contrastado científicamente, no me vale, lo que decía Alfredo. Bueno, vamos a ver, ¿qué soluciones planteas tú para un modelo de escuela que tiene que dar cabida a la diversidad del ser humano y donde se ha demostrado y donde se ha demostrado, que a mí me parece también esta una reflexión importante, que niños o que chavales que han fracasado en la escuela han tenido éxito en la vida, como deportistas, como relaciones públicas, como lo que sea. Entonces, hay que hacer una reflexión sobre esto y esta teoría nos permite reflexionar y tomar vías, muchas, diversas, pero no negarnos, ¿no? Me parece un poco simplista. Así es. Bien, bueno, creo que habéis dado un golpe, ¿no?, encima de la mesa con todo esto y aclarado, pues, ¿no?, el por qué sí y por qué no. O sea, vale, evidentemente se pueden cambiar cosas, pero hay que proponer, no el no por el no. Bueno, vamos a ir acabando porque ya nos quedan prácticamente bueno, vamos a alargar un poquito que hemos empezado. Tenemos varias preguntas en la recámara. Entonces, una nos comentan, aparte del Colegio Montserrat, que es el más conocido aquí en España, donde ha llevado a cabo, además son amigas de Howard Gardner, ¿no?, porque la han llevado a la práctica en una escuela. No sé si conocéis otros colegios. Tú, Alfredo, que has visitado, ¿no?, bueno, no solo aquí en España, también en otros países, pues casos de éxito donde hayan implantado, ¿no?, pues programaciones por inteligencias múltiples, actividades y demás, pues para que siempre pues viene bien, ¿no?, ver qué está haciendo otra gente y que puedes llevarte tú a tu colegio con tu casuística que tienes en tu centro. Sí, yo creo que en España ahora mismo, bueno, hablar del Colegio Montserrat, como ya decías, ¿no? Pues ya está ahí en los clásicos, ¿no? Pero creo que, bueno, toda su red de colegios de la misma institución de Nazaret trabajan del mismo estilo y luego creo que no hay, yo tengo constancia de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Galicia, que ofrecen cursos de los centros de formación de profesorado también de trabajo por inteligencias múltiples. Por lo tanto, hay muchísimos docentes en España haciendo muchas cosas en sus colegios ya, o sea que ya no es una cuestión exótica ni una cuestión pionera, sino que es algo que ahora mismo ya podemos ver en muchos docentes, ¿no? La Comunidad de Madrid ofrece, pues desde el CRIF Las Acacias y desde otros centros de formaciones, pues tiene trabajos de esta misma línea, ¿no? Pero es interesante reseñar, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Solo una anécdota. El centro que creó el modelo de Design for Change, el pensamiento de diseño para llevar en la escuela en la India, el Riverside School en la India, empezó a trabajar y trabaja en las etapas más iniciales de primaria también con una programación por inteligencias múltiples, ¿no? Y creo que esto es como muy paradójico, porque aunque el centro se conoce solo por el modelo, ¿no?, de Design for Change y la metodología de observa, actúa, tal, comunica y todo el modelo que hay en España, que también se está extendiendo mucho, ellos también partieron y han crecido mucho trabajando con las inteligencias múltiples, ¿no? Y con esto quiero decir que es una metodología que abre las puertas a muchas otras y que está mucho más extendida de lo que nosotros pensamos con éxito en muchas escuelas de éxito. Bien, ¿queréis añadir algo, Monse o Izaskun, o pasamos a otra pregunta? Tengo aquí Bueno, varias en la recámara, ¿eh? nada, colegios, por ejemplo, colegios que están iniciándose y que están implementando proyectos, pues el Colegio San Diego y San Vicente, que te veo muy modesto, al que tú perteneces, que lleváis a cabo proyectos a través de inteligencias múltiples, José, o de nuestro compañero Javier Monteagudo, el COSIO, que también lo hace, otros centros de la red de escuelas católicas que yo sé que se han formado con las Hermanas de Nazaret y con FERE, como el Espínola o Teresianas, ¿no? Hay centros que están implementando, ¿no? Es verdad que un modelo tan integral como el de las Nazaret, que, como decía Izaskun, son 20 años de experiencia, han sido pioneras, tienen un nivel de formación y de implementación elevadísimo y de compromiso de todo el equipo directivo, de toda la organización, pero sí que es verdad que se están haciendo ya experiencias de éxito en centros públicos, en centros concertados, ¿no? En centros privados, imagino también, que están demostrando que la calidad de los aprendizajes de los alumnos está yendo por otros caminos. Entonces, yo creo que sí. Bien, bueno, pues siempre pues en cada cole tiene sus fortalezas y yo creo que siempre viene bien ver ejemplos. También nos preguntan si las inteligencias múltiples están ligadas al aprendizaje basado en proyectos.
si son inseparables o no. Izaskun, ¿qué piensas tú de esto? Sí, bueno, antes lo ha comentado un poco Alfredo, aunque lo ha dicho así un poco por encima, los proyectos de comprensión, que surgieron también Project Zero y tienen su propio organizador gráfico, donde se trabaja en la BP, pero tiene un componente muy claro también con el tema de las inteligencias múltiples e integrando pues también el aprendizaje cooperativo, ¿no? Entonces, claro que está unido, ¿no? El aprendizaje por proyectos, pero no solamente aprendizaje por proyectos, el PBL también, el Problem Based Learning también lo puedes integrar, ¿no? O sea, yo creo que se puede trabajar y que está más, para mí, totalmente unido. Sobre todo, ya te digo, a mí me funciona muy bien para las etapas en las que yo me muevo, que es de primero de la ESO en adelante. Bien, pues vamos a cerrar con una última pregunta, o si también pues queréis añadir alguna conclusión a la mesa, sentiros libres de hacerlo. Entonces, nos pregunta Asier de Jaén que cómo gestionáis las necesidades educativas especiales en el aula. Con esto, porque entiendo que tiene que casar muy bien, ¿no? Las inteligencias múltiples, pues con esos casos de alumnos, ¿no? Que se le tiene que hacer una adaptación curricular, si se la debe hacer, si se puede incorporar al aula. Entonces, bueno, no sé, ¿qué te parece, Monse? ¿Qué opinas de esto? Tú que has trabajado con estos alumnos, pues, digamos, ¿no? Se llaman especiales, pero a mí no me termina de convencer mucho ese nombre. Bueno, yo creo que la primera reflexión es que las inteligencias múltiples dan un camino de acceso al conocimiento más amplio. Por lo tanto, es verdad que atiende más a la diversidad. Si tú, como decíamos antes, haces tareas solo de leer y escribir, pues evidentemente un niño que tiene dificultades en este área va a acceder al conocimiento con más dificultades que uno que no lo tiene. Pero si tú lo haces a través del arte, a través de la música, a través de la conversación con otros, a través de la investigación o la exploración de materiales, por ejemplo, vas a dar la oportunidad a que los niños con dificultades tengan muchas oportunidades para acercarse a un concepto desde diferentes prismas. Entonces, desde ahí yo creo que se atiende a la diversidad. Otra cosa es que haya niños que necesiten sus adaptaciones a la hora de la evaluación o que para adquirir determinadas destrezas básicas como la lectura, la escritura, pues necesite darles una atención individualizada por determinadas necesidades. Pero yo creo que un planteamiento de inteligencias múltiples en el aula sí que ofrece eso, muchas oportunidades para acceder al conocimiento de diferentes estrategias. Y eso va a ser positivo para tanto los niños con necesidades como los que no. Y por otro lado, volviendo yo a mi línea argumental del inicio, la autoestima. Un niño, por ejemplo, de necesidades que, por ejemplo, se le da genial la música, puede destacar y puede sentir que vale. Y esto es importante, ¿no? Porque al final la autoestima, la motivación va a ser el motor que va a empujar a los niños a querer seguir aprendiendo. Un niño que todas y cada una de sus experiencias de aula son de fracaso, porque la forma de aprender no se adapta para nada a su estilo, seguramente abandone, ¿no? Entonces yo creo que también ahí en el cuidar emocionalmente a los chavales dando oportunidades es clave, ¿no? Y yo creo que estos niños se sienten que pueden participar, que pueden aportar, que pueden construir con otros, que son parte del equipo y que no son esos que van con el libro de un curso menos, que no se enteran, ¿no? Entonces, bueno, yo Monse, creo perdona que te corte, vamos para cerrar. Me comentan que ya se puede enviar la pantalla. Si la tienes abierta, le pido a Josu que te la abra, porque creo que la gente se ha quedado con ganas de verlo. sí. ¿Ya? A ver, no, todavía no. Bueno, lo menos parecía. No me deja ver. Bueno, Ya está. A ver. Bueno, no. compartir el enlace, ¿vale? Para que la gente pueda verlo. Dejaremos todos los recursos pues para que les echéis un ojito. Algo nos ha afectado, el ataque este informático nos ha afectado. Bueno, no sé si te faltaba algo por añadir, No, Monse. ya está. Genial reflexión. Izaskun, ¿cómo cerramos, ¿no? este webinar al final? ¿Qué aconsejas tú a los docentes que quieren dar el paso? Ya hemos dicho... Mira, ahí Ah, tienes, mira, no sé. ahí lo tienes. Ah, bueno, pues esto es un mini paisaje de aprendizaje basado en las inteligencias múltiples y son imágenes interactivas.
Entonces, para comprender bien la narrativa de la historia, se daba cada personaje, los alumnos tenían que elegir personajes y se planteaban actividades de cada una de las inteligencias múltiples. Pues inventarse fantasía, crear animales fantásticos basándonos en la clasificación de los seres vivos, trabajar la inteligencia intrapersonal sobre qué te dolería que se llevara a la nada, trabajar las emociones y toda esta parte desde la asignatura de valores, trabajamos la inteligencia lógico-matemática pues con los diferentes personajes. Entonces, bueno, los niños han ido un poco experimentando a través de todas las inteligencias múltiples, pues comprender esta historia. Y bueno, han ido creando, pues por aquí tenemos las actividades, y así los niños iban eligiendo y tenían la oportunidad, pues, crear un árbol de los cuentos, y bueno, un poco ofrecer diversidad de actividades, ¿no?, en las que los alumnos pudieran experimentar. Un poco así rápidamente y por encima os lo he enseñado, compartiré para que lo podáis mirar, y bueno, que hay otras formas de hacerlo. Muy chulo el paisaje, desde luego a mí si me dieran el libro de Petete, pues no me, así no te lo pusieran en forma de texto, pues no me atraería nada, ¿no? Pero teniendo una foto de la historia interminable. Bien, Izaskun, venga, Sí. vamos a cerrar de verdad que se nos va y todos tendremos cosas que hacer. ¿Qué dirías tú a un docente, ¿no? Ya hemos dicho que empiece con algo poquito, Sí. que convencer. ¿Alguna conclusión que quieras cerrar tú? Sí, yo solamente decir que a la hora de programar, yo entiendo que es como ir tejiendo esa red de aprendizaje, ¿no? Y a la hora de programar no solamente es trabajar con inteligencias múltiples, sino cómo integrarse el aprendizaje cooperativo también para que los alumnos vayan, pues eso, trabajando, ¿no? De esa manera también yo creo que conseguimos integrar a los que, entre comillas, tienen necesidades educativas especiales. Pero además me parece una pata de banco súper importante que la hicisteis otro día en el webinar, que es la parte de la evaluación, ¿no? Entonces, todo tiene que estar engranado, todo tiene que estar unido, de tal manera que yo cuando programo en coherencia desde el principio hasta el fin y cierro el ciclo y evalúo el proyecto o evalúo el curso y después vuelvo a programar en base a la experiencia, a los resultados y a ese aprendizaje, ¿no? Y después, por otro lado, evaluarnos a nosotros mismos, que a veces lo hacemos poquito, ¿no? Sentarnos, ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, por qué ha funcionado, por qué no, en qué hemos podido meter la pata y tenemos que mejorar, y cosas nos han salido súper bien. Y luego dar voz a los alumnos, preguntarles a ellos qué te ha parecido, qué te ha gustado, en qué has conectado, para qué te ha ayudado, utilizar esos diarios de reflexión y esos portfolios, ¿no? Que haga que el alumno pues también te dé un feedback, ¿no? Yo creo que es importante incorporarles a ellos en ese proceso también de elaboración. Pues sí, muy, muy importante, ¿no? Hacerles partícipes y sobre todo activar esa reflexión y también nosotros una autorreflexión, sobre todo en algo que por lo que vemos todavía está evolucionando y que tenemos que ver, ¿no? Constatar que funciona, ¿no? Y sobre todo ¿no? que está en constante evolución. Bueno, Alfredo, ¿alguna conclusión que se te haya quedado en la Nada, recámara yo creo que la verdad es que después de todo lo que hemos comentado, lo que han comentado, es una maravilla, ¿no? Así que nada más que decir que yo creo que lo importante es experimentarlo, que aprovechen los materiales que se van a colgar, los materiales del proyecto de Escuela Creativa y que se lancen en el aula, que los materiales están muy bien y van a dar mucha oportunidad. Bueno, pues ya sí, vamos a cerrar con unos puntos. Por favor, pues esto evidentemente es una teoría, todavía no está cerrada, pero es la mejor teoría que tenemos. Creo que es el resumen de toda la mesa. Una pregunta que nos preguntan, ¿con qué has hecho el paisaje, Monse? Yo he visto ahí Geniali, que es una aplicación además de unos desarrolladores españoles en la web, online, es gratuita, nos permite hacer paisajes de aprendizaje para cualquier material o que sea el alumno lo que lo diseñe. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar por aquí. Ya sabéis que por Twitter con el hashtag de Escuelas Creativas pues podéis seguir preguntando y compartir el debate. Y bueno, pues agradeceros, Monse, Izaskun, Alfredo, pues por compartir vuestro tiempo y vuestra experiencia. Ha sido pues un auténtico placer. Y aquí seguimos empapándonos en escuelas creativas de
pues de nuevas metodologías, nuevas tendencias y nuevas teorías. Muchas gracias. Gracias a Gracias. vosotros.